Biblia. Los adolescentes ya se fueron para adelante, para atrás. Los adultos quedan acá, supongo yo. Pongámonos acorde a lo que es. Hechos capítulo 19. Hoy vamos a hacer una introducción a este capítulo, porque en este capítulo suceden muchas cosas muy interesantes que es necesario hablarlo o verlo individualmente, punto por punto. Es un capítulo de muchas emociones. Un capítulo que trae mucha emoción en la vida, obviamente la vida del apóstol Pablo, se lo vivió. Nosotros no podemos imaginarnos, pero hoy día quiero hacer tratar de hacer, o si me da el tiempo y la guía del Espíritu Santo, hacer una introducción de todo lo que se viene y se ve en este pasaje. Hechos capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer la región superiores, vino a Efesio y hallando a cierto discípulo le dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo, Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, en esta hora, Padre Celestial, en el cual hemos podido estar aquí reunidos, mi Señor, en torno a tu presencia. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu sea en nosotros y por nosotros, mi Señor, en esta hora, en el cual nos congregamos en tu santo nombre. En el nombre de aquel que nos condujo, nos reunió para sí, alzándose, Padre Celestial, en el monte, mi Dios amado, como señal de todo aquel que lo mirara iba a ser sano, Señor. No solamente de su sanidad física, sino que de esta sanidad espiritual, mi Dios amado, que es tan necesaria para poder entender, para poder estar en medio, Padre Celestial, y poder disfrutar, mi Dios amado, de tu comunión. La sanidad espiritual, la remisión y perdón de nuestros pecados. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando te levantaste, Señor, en el monte, nos reuniste, Padre Celestial, atrayéndonos a ti, mi Dios amado. Que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, sea trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestras ansias, en nuestro anhelo, en nuestras frustraciones, en nuestros fracasos, en nuestras necesidades, mi Dios amado, para que todo nuestro ser esté, Padre Celestial, pendiente y conectado a ti, a través de tu palabra. Mi Dios amado, ayúdanos, Padre Celestial, cada día, que solo tu nombre sea glorificado en medio de nosotros y que tu iglesia sea edificada entre nosotros. Te lo pedimos en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien. Hay ciertos matices con el libro de Lucas, sobre todo de Lucas y Hechos de los Apóstoles, en el cual alguno argumenta que no puede ser un libro, o no pueden ser libros tomados como normativa para instrucción.
Eso hubo una discusión por muchos años, que el libro de los Hechos de los Apóstoles no se podía tomar, y también los libros de los Salmos por el mismo tema, no se podía tomar como algo instructivo, sino solamente algo como ilustrativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos es un libro histórico. Entonces, no se habla, a diferencia del libro de Romanos, a diferencia del libro de Éfeso, a diferencia del libro de Tesalonicenses. Distinto es el libro de Corinto. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos es un libro teológico por esencia, donde se habla doctrina, donde Pablo escribe cosas muy puntuales referentes a la doctrina cristiana. Sobre todo el libro de Éfeso es un libro altamente rico en teología. Puedo decir yo un poco más que el libro de Romanos. Pero el libro de Hechos es un libro histórico que registra la historia de la iglesia, ¿cierto? Lo mismo es los evangelios. Entonces, hubo una discusión por siempre, desde hace mucho tiempo, por los eruditos, por gente, sobre todo de un lado reformado, que desde Hechos no se puede tomar Hechos como un libro para levantar o hacer exégesis doctrinal, sí como ilustrativa de la iglesia. Algunos han dicho, ¿por qué? Porque el libro de los Hechos es el libro de transición de la iglesia, de pasar de los apóstoles, de Jesús y los apóstoles, y pasar a la gran comisión. El libro de los Hechos es un libro de transición hacia allá. Entonces, en esa vía de transición van a haber muchos ajustes. Van a haber cosas que se hicieron en un principio que después ya no se vieron que se han hecho. Por ejemplo, nosotros podemos ver el libro de los Hechos que partimos con mucho entusiasmo, fuerza, ímpetu, la manifestación del Espíritu, los dones de lengua, o sea, el don de lengua se manifiesta. Pero después, cuando vemos la historia de la iglesia, eso se pierde un poco. ¿Ya? Ahora, ciertamente se pierde porque el enfoque que va dando Lucas se va cambiando un poco. Recuerde que al principio era los 120 en el aposento alto, ¿cierto? La iglesia en Jerusalén. Luego Lucas cambia el centro de la iglesia, del Jerusalén, de pasar a Pedro, pasa a la iglesia de Antioquía. Y ahí hace una transición en Bernabé. En Bernabé saca un lado a Pedro, pasa el mando a Bernabé, que Bernabé es aquel que funda la iglesia en Antioquía, y luego de Bernabé, esa transición, pasa el enfoque a Pablo. Y va cambiando el escenario. Y después vemos que en los últimos capítulos, vamos al capítulo 19, y del capítulo 15 en adelante se menciona prácticamente a Pablo. Entonces, se podría decir que, si nos vamos a lo que contiene el libro, debería hacerse la crónica de Pablo, no sé, la historia de Pablo y sus andanzas, no sé. Pero Hechos de los Apóstoles, si se menciona a dos simplemente, o sea, abarca la historia a dos. Pedro, un poco a Bernabé, que se consideraba un apóstol, o sea, se considera por la iglesia un apóstol, pero en sí, en estricto rigor, no era apóstol como los 12 apóstoles y Pablo, y luego pasamos al apóstol Pablo, que abarca un gran porcentaje de la escritura. Entonces, en ese sentido, algunos dicen, o por mucho tiempo se habló de levantar doctrina desde el libro de los Hechos. No era conveniente porque era un libro histórico. Su intencionalidad no es hacer doctrina, como si las cartas de Pablo a Romanos, que habla ahí de la justificación, que la carta de Corinto es muy peculiar porque Pablo ataca muchos puntos domésticos que pasaba en la iglesia de Corintio. ¿Ya? Que pasaba ahí, entonces, pero también empezó a ordenar la vida, empezó a ver su carácter de infantiles espiritualmente. Habló que también que cómo pueden ser inmaduros, que aguantan a alguien que está viviendo tiene relaciones con su madrastra. Luego habla de los dones y empieza a hablar cosas puntuales en el culto, que estaban llevando la Santa Cena mal, que a través de ese mal proceder en la Santa Cena, porque claramente, cuando se lee la carta se entiende por qué había un desorden en el culto, porque se le pasaba la mano con la cena antes del culto.
se le pasaba la mano a mi hermano, entonces claramente iba a haber un desorden, iba a haber cosas, entonces se entiende. Pero empieza a ordenar cosas puntuales de la iglesia, que hasta el día de hoy nosotros podemos verla o aplicarla como principio para nosotros. Pero ya ese tema, esa discusión de que no se puede levantar ciertas doctrinas del libro de los Hechos ya pasó a un segundo plano porque tenemos más fundamento de que sí a que no. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, le dice, toda escritura es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir y para exhortar. Toda escritura. No dice, bueno, las históricas, las narrativas históricas no. Toda escritura. Nosotros podemos ver el libro de Éxodo que relata y registra las andanzas del pueblo de Israel a través de su éxodo, caminata desde Egipto hasta Canaán. Es historia. ¿Hay doctrina ahí? Que podamos ver en el libro de Éxodo que marque ciertos tipos así como doctrinal, no. Pero sí podemos levantar doctrina sobre la conducta, el pensamiento y el actuar de los israelitas a través del desierto. ¿Ya? Que algunos dicen que en el desierto Dios saca tu mejor potencial. Vemos el pueblo de Israel que todo al revés. En el desierto sacaron los peores y por algo se demoraron 40 años, no 40 días, como era el plan de Dios. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque aquí se va, en este pasaje que acabamos de leer, más adelante van a ver, hay otro pasaje. Por ejemplo, en el capítulo 19 vemos, hay muchas cosas muy interesantes. Primero, vemos que Pablo llegó a Efesio y luego se encontró con unos discípulos de Juan. Le empezó a hablar lo que acabamos de leer y termina lo que acabamos de leer, le impuso la mano y fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos bautismo del Espíritu Santo a discípulos de Juan. Ahí esta es la cuarta vez que nosotros podemos ver esta escena. Primero el aposento alto, el Pentecostés, que cayó el Espíritu Santo sobre los 120, que se derramó el Espíritu y empezaron a hablar en lengua. Luego Pedro, en otra ocasión, también a los samaritanos. También se maravillaban porque para ellos también cayó el Espíritu Santo, fueron bautizados y hablaron en lengua. Luego Pedro en la casa de Cornelio, donde cayó el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Y aquí vemos otro pasaje donde se ve, y los cuatro pasajes son distintos. El primero eran los discípulos, eran seguidores de Jesús que esperaban la promesa. Los segundos eran samaritanos. Y ya nosotros sabemos la historia entre samaritano y judío. Tercero, un gentil, que eran la casa de Cornelio, un romano gentil. Y cuarto, eran discípulos, eran judíos, pero eran discípulos de Juan, el Bautista. Entonces, aquí dice, bueno, aquí cabe la pregunta. Y para muchos se hace la pregunta, ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo se hace? Y algunos argumentan que por esta razón no se puede tomar el libro de los Hechos como algo de instrucción de cómo se hace. Porque nos presenta cuatro escenarios distintos. Con cuatro cosas distintas, con cuatro personas distintas, con cuatro escenarios. Entonces, ¿podemos sacar una normativa de eso? ¿De cómo hacerlo? No. A simple vista. Pero eso no quita que sea de instrucción para nosotros. Por ejemplo, si ocupamos esa misma lógica, vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio. ¿Cuántas veces Jesús ¿Cuántas veces Jesús sanó a ciegos? 3 veces. De esas 3 veces, ¿cuántas formas Él sanó? ¿De cuántas formas Él sanó? De 3 distintas. Entonces, podríamos debatir, a una no, que la forma de cómo sana Dios a un ciego es a través de ¿qué? Del barro. De tirar escupo en la tierra, hacer lodo y ponerlo en los ojos. Ahí eso es, o poner aquí, así se sana. O podemos tomar el otro pasaje y decir, no, solamente diciendo la palabra,
si va a ser sano. No. Y se levanta el otro tercero y dice, no, hay que tocar el lugar donde está la enfermedad para que se sienta el poder. Y entonces, ¿podemos levantar una normativa, una instrucción de decir, iglesia, así es como se debe sanar a un ciego? No. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que el problema de esos pasajes no es la forma en cómo nosotros debemos sanar a alguien, sino en quién sanó a esa persona. Entonces, aquí vemos 4 escenarios distintos donde se aposenta el Espíritu Santo, cae el Espíritu Santo, pero el tema no es la fórmula, los pasos, porque eso nos encanta a nosotros. 5 pasos para una vida espiritual exitosa. 3 pasos para tener más comunión con Dios. Desarrolla, activa tu don escondido en ti en tan solo 3 pasos. En los 4 escenarios, con distintas personas, distintos momentos, distintas circunstancias, vemos que ocurre lo mismo. Se predica la palabra, creen de corazón, se bautizan y son llenos. En los 4 escenarios podemos ver estos cuatro pasos. Se predica, se oye la palabra, se cree, se bautizan y son bautizados. Salvo con la gran excepción del aposento alto. Porque ahí no hubo predicación. Ahí no hubo bautismo. Pero todo eso ya se hizo ya. Los que estaban ahí estaban esperando la promesa porque pasaron 40 días desde que Jesús resucitó y fue ascendido, pasaron 40 días escuchando la predicación de Jesús. Hechos 1, capítulo 1 dice que le enseñó sobre el reino de Dios. Luego de eso, Pablo entra en la sinagoga, le predica, hay un gran crecimiento de alma en los judíos, algunos creen, otros no, se endurece su corazón, se va para otro lado, se pelea nuevamente, se va para otro lado, se reúne al lado de la sinagoga en una escuela llamada de un hombre llamado Tirano, está ahí 2 años enseñando la palabra con los hermanos de Efesios, y luego nos grafica que Pablo, Dios hacía grandes milagros extraordinarios a través de Pablo. Vemos ahí un tema, vemos que hombres se avalentonan en esta euforia del nuevo amor, del nuevo nacimiento, qué sé yo, le pasó a la mente a esos 7 caballeros que quisieron echar fuera un demonio y le dijeron en el nombre de Jesús, y el que predica a Pablo te echamos, y el demonio le dice a Pablo conozco y a Jesús también, pero a ustedes no, y le hizo picadillo. Un hombre destrozó a 7 hombres. Y de ahí a ver ese hecho, una gran multitud de hechiceros se convierte al cristianismo. Y luego viene un alboroto en Éfeso, y luego nuevamente disturbio, nuevamente pelea, y de ahí Pablo tiene que salir nuevamente después de un gran tiempo. Entonces, el pasaje, el capítulo 19, tiene muchas emociones. Tiene muchas emociones. Entonces, vamos a ir parte por parte, si Dios así lo permite, analizando. Primero nos encontramos con este hecho, donde ya lo grafiqué un poco, que Pablo se encuentra con estos discípulos. Ahora, no sé si lo hace con intención Lucas, yo creo que sí, lo hace con gran intencionalidad, donde siempre equipara o pone 2 ejemplos de casi de la misma situación. Por ejemplo, cuando nos presentan a Bernabé, dice que él dio todo lo que tenía a la obra, todas las posesiones, todo lo que él tenía lo dio a la obra. Y lo entregó. Y luego de eso nos presenta a Ananías y a Zafira, que ellos también quisieron hacer lo mismo que Bernabé. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. Primero aparece Bernabé, hombre justo, piadoso, y daba todo lo que tenía, daba todos sus bienes a la obra. Y luego, unos pasajes más adelante, nos presenta Lucas, Ananías y Zafira. Luego también en el relato podemos ver que Pedro primeramente pelea con un mago. Y luego Pablo también pelea y discute con un mago. Pedro resucita a una mujer y Pablo también resucita a alguien. Y aquí vemos otro caso de que hace este contraste el apóstol, el de Lucas. Y primero nos presenta aquí
a Apolos. Y dice Apolos que era alguien fervoroso y le da el apodo que era poderoso en la Escritura, que a ningún otro a través de la Biblia se le da esa descripción, poderoso en la Escritura, y que solamente creía o conocía el bautismo de Juan. Y aquí nos presenta a 12 discípulos, a 12 creyentes que también tenían la misma condición que Apolos. Pero no nos relata los mismos hechos o como el mismo fin que tenía uno con el otro. Primero, se nos dice que Apolo, que conocía el bautismo hasta el bautismo de Juan, y de ahí en adelante no conocía nada, se nos dice que Aquila y Priscila lo tomaron para sí y le enseñaron. Pero no nos dice que se bautizó, no nos dice que fue lleno, no nos dice que recibió nuevamente lo que nos relata más adelante, en contraste con estos 12, donde Pablo le pregunta, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos dicen, en el bautismo de Juan, y Pablo empezó a hablar, le empezó a decir, y Pablo, habiendo impuesto las manos sobre los 12, se bautizaron y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lengua. No nos dice eso de Apolos, pero sí después nos dice que fue un gran cristiano y un gran discípulo. Pero nos pone este contraste, o esta balanza, por así decirlo. Ahora, dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Extraña esa respuesta de estos hombres, y también extraña la pregunta de Pablo. A no ser que Lucas haya omitido que se conocieron, hablaron mucho rato, y de repente en el momento de la conversación Pablo empezó a intuir algo, a conocer algo, a hablar algo, y dice, algo falta aquí. Como que técnicamente está todo bien, pero algo no cuadra. Y Pablo le dice, ¿y habéis recibido el Espíritu Santo? No creo que haya sido, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, me llamo Pablo. ¿Habéis recibido el bautismo del Espíritu? Eso solamente sucede en el mundo pentecostal. ¿Habéis recibido el Espíritu? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído que hay. ¿Y de qué bautismo sois? Del bautismo de Juan. Ahora, Juan bautizaba, o sea, Juan anunciaba también el bautismo que era por Cristo. ¿Se recuerda cuál es la predicación de Juan? El libro de Mateo dice, yo bautizo para arrepentimientos de pecado, pero viene uno después de mí, parafraseando, que es lo bautizará Espíritu Santo y fuego. Entonces, si eran discípulos de Juan, tenían que haber escuchado de que Juan dijo que el que venía después de mí bautizará el Espíritu Santo y fuego. Ahora, convengamos que desde que pasó el avivamiento, el Pentecostés, a esta fecha, hemos dicho que han transcurrido cerca de 20 años, un poquito menos, pero cerca de 20 años. Desde que pasó ese hecho de que Juan el Bautista empezó a predicar, hay que agregarle 3 años más. Porque cuando Jesús inició su ministerio, se fue a bautizar. Y ahí Juan el Bautista estaba predicando. Y después pasaron 1 año más, y cuando le dieron muerte más o menos a Juan el Bautista, y Jesús siguió predicando. Entonces, a esta altura, ya estos discípulos no creo que hayan sido directamente discípulos de Juan el Bautista. Lo más probable es que hayan escuchado el Evangelio a través de Apolos. Apolos, un gran creyente, predicaba el bautismo de Juan, de arrepentimiento, del que Mesías viene, de que aquel que iba a venir a liberar el perdón de los pecados iba a venirse, había que arrepentirse. Por eso a Priscila y Aquila lo tomaron a un lado y le dijeron, no, el que tú estás predicando ya vino,
vino hace 15 años atrás y ya murió y ya resucitó. Y esta es su iglesia y estas son las evidencias. Empezaron a hablar, le empezaron a enseñar, le empezaron a adoctrinar. Entonces lo más probable, y Pablo había hecho una pasada solamente por el pueblo de Éfeso. Recuerde que Pablo había hecho un voto, se había rapado, y los hermanos, los judíos de Éfeso le dijeron, quédate. Y él le dijo, no, tengo que pasar la fiesta porque según la tradición tengo que presentar la ofrenda en Jerusalén. ¿Y quién quedó ahí? Quedó Apolos, predicando, enseñando. Entonces lo más probable es que estos discípulos escucharon esa predicación, es lo más probable. No es que sea así. Entonces, por eso es extraña la respuesta que dieron estos discípulos. Y ellos dijeron el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrían después de él. Esto es, en Jesús el Cristo, que ya sucedió. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Ahora, lo que quiero recalcar o enseñar en esta introducción es lo siguiente. Como podemos ver en lo que hemos leído hasta aquí y lo que vamos a ver más adelante, lo que pasa con estos 7 jóvenes, estos 7 hijos de un caballero, hijo de Esceva, es algo que hoy por hoy se ve en las iglesias. Es algo que hoy por hoy no solamente se ve, sino que se palpa en las iglesias, sea grande y sea chica. En las grandes se ve más porque hay más gente. Entonces la probabilidad y el porcentaje es más alto. ¿Ya? Pero en todos lados. ¿Se puede creer en Jesús sin tener el Espíritu Santo? Les doy 10 segundos para que piense bien y no responda desde la guata. Sí se puede. Sí se puede creer en Jesús sin tener el Espíritu Santo. ¿A quién predicaba Apolos antes de que Priscila y Aquila lo tomaran? En Cristo. Apolos predicaba a Cristo, el Salvador, el Mesías, el que iba a venir. Y lo hacía con total devoción, y lo hacía con total entereza, con total dominio, elocuencia, incluso era poderoso en la Escritura. Y estos discípulos, que lo más probable estaban predicando, estos 12 hombres, también estaban hablando del Mesías. Cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, ¿a quién presentamos? A Jesús. Ahora nosotros lo conocemos como Jesús encarnado, pero técnicamente estamos presentando al Mesías, al Cristo, al Redentor, aquel que puede salvar. Porque ellos predicaban eso. El Mesías nos va a salvar, nos va a redimir. Ojo que Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento de pecado, no hablaba de una restauración política, geopolítica, socioeconómica, o como los celotes pensaban que iba a venir un rey para destrozar y aniquilar el imperio romano y que iba a ser un reino poderoso, físico, sino que Juan entendió el mensaje y él hablaba sobre un reino espiritual. Y hoy por hoy tenemos hay hermanos que creen en Jesús, pero no tienen la convicción del Espíritu Santo. Esta experiencia yo la recuerdo muy bien porque la contó un pastor que descansa en la presencia de Dios, muy querido. Él me contó una vez que pasó lo siguiente.
él fue era superintendente de un sector y fue a hacer la supervisión de superintendencia a una iglesia X. Y justo en esa supervisión que hizo el pastor, la iglesia estaba cumpliendo, o los pastores de aquella iglesia estaban cumpliendo 50 años de ministerio. O sea, los pastores ya eran más que viejitos. Ya tenían 50 años de ministerio, entonces tuvieron que ser pastores como a los 20, a más tardar 30 años. Y ahí tendrían 80 años ya. Entonces, de que eran viejitos, eran viejitos. Y fue a hacer la supervisión a aquel lugar. Hace la ceremonia, celebra los 50 años de ministerio pastoral, no de iglesia, 50 años de ministerio pastoral de los pastores de aquella casa. Y de repente el pastor dice, ya me tengo que juntar con los oficiales diáconos y el pastor para hablar unos temas administrativos. Y en esa noche, obviamente, como estaba el pastor superintendente, le dieron la predicación al pastor superintendente y él predicó de Jesús y Nicodemo. Y solamente recalcó la palabra, es que es necesario volver a nacer de nuevo. Es necesario volver a nacer de nuevo. Ahora, entre nosotros, ¿para quién calza bien esa predicación? Para alguien nuevo, ¿cierto? Siguiéndonos. ¿Usted le predicaría a alguien que lleva 50 años siendo pastor, ejerciendo la labor de pastor, que es necesario nacer de nuevo? No, porque lleva 50 años hablando y predicando del nuevo nacimiento. Cierre paréntesis. Están en la reunión y de repente irrumpe la pastora de aquel lugar. Y empieza a llorar y ella dice, lo siento, permiso pastor, superintendente, mi pastor, permiso, pero no puedo, no aguanto más. Yo tengo que confesarle algo a usted hoy día y disculpe, sé que está en una reunión administrativa, pero no aguanto y tengo que confesarle algo. Y el pastor superintendente, no importa pastora, por favor pase, cuénteme nomás. Dice, lo que pasa es que hoy día, recién hoy día, puedo decir que he nacido de nuevo. Después de 50 años de ministerio pastoral, puedo decir que efectivamente he nacido de nuevo. Eso para mí, cada vez que lo medito, me deja una lección, pero tremendamente terrible, penosa, triste también, por la situación, y también alguna realidad. Muchas veces vivimos o estamos en un autoengaño de que teniendo tal situación o haciendo tales cosas o teniendo tal trayectoria, quiere decir que yo ya he nacido de nuevo. Imagínese usted a esta pastora que la tradición pentecostal era la que le predicaba la torca. Era la que le instruía a las dorcas, la que instruía a la niña, a la señorita y a la niña. Porque en una jerga pentecostal todo el cuidado de la mujer, de la rama mujer, caía en el peso de la pastora. Ahora, mucha predicación tampoco había porque el espacio que se le daba era bien poco, pero estaba esa responsabilidad. El hecho es bien simple y bien puntual. Ahora, hay un debate de si es que estas 12 personas eran creyentes o no eran creyentes genuinos. Yo diría que sí. Yo diría que sí, eran creyentes. Solamente les faltaba algo, tenían el evangelio incompleto, porque lo tenían hasta la venida, nada, simplemente faltaba todo lo demás. Lo tenía simplemente, yo creo que sí eran creyentes. ¿Por qué razón? Porque lo que vamos a ver más adelante lo confirma un poco. Una de las cosas puntuales de que el Espíritu Santo mora y trabaja en la persona es que recibe la palabra. Nosotros vamos a ver un poco más abajo que en el versículo 9 dice que ellos, o sea, los judíos, endurecieron su corazón. En el Antiguo Testamento leemos que el faraón endurecía su corazón
Pero la última plaga, la muerte del primogénito, fue Dios quien endureció el corazón. ¡Ah, qué terrible! Dios endureció el corazón para matar a su hijo. Oye, le dio 9 oportunidades antes de. Pero aquí vemos que ellos endurecieron su corazón, los que estuvieron oyendo ahí. Si ellos endurecieron su corazón, quiere decir que no hay luz o el Espíritu Santo no está trabajando en ellos. Pero cuando estos 12 discípulos y también Apolos, que era de la misma filosofía, escucharon el Evangelio completo, lo recibieron. Y ese es un indicio de que el Espíritu Santo ya estaba trabajando, la semilla del Evangelio estaba germinando en ellos. Porque nosotros aceptamos el Evangelio por la fe que Cristo ha depositado en nosotros. Porque Él es el autor de la fe. Amén. O sea, de Él viene nuestra fe y también es el consumador de nuestra fe. Todo viene de Él y procede de Él. Amén. De Él viene nuestra fe para creer en Él y esa fe la consume nuestro Redentor. Ahora, podemos estar predicando porque Apolo predicaba. Estos 12 hombres predicaban del Mesías, predicaban el Evangelio, pero el Evangelio incompleto. ¿Y puede estar dentro de la iglesia? Sí. Y pueden estar. Si recuerda usted que el trigo y la cizaña van a crecer juntos en la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. ¿Y cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gran y única diferencia. Nosotros podemos manifestar o copiar, duplicar, falsificar los dones. ¿Se pueden falsificar? Sí, se pueden falsificar. Pero eso no quiere decir que sean originales. Se falsifican. Incluso unos pasajes más adelante vamos a ver que algunos trataron de falsificar eso. Pero el único que puede hacer manifiesto los dones, el creyente, en la persona, genuinamente, es el Espíritu Santo. Y una de las evidencias que nosotros podemos ver, destacar que el Espíritu Santo mora, reina, gobierna en cada persona, más allá de los dones del Espíritu Santo, que son la manifestación, es el fruto del Espíritu en cada persona. Hay un gran debate entre la línea pentecostal, que son los evidencialistas y los no evidencialistas. Es una rama que viene desde Estados Unidos, que es sobre todo en la iglesia, en la Asamblea de Dios, donde la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lengua. Porque los 4 pasajes donde nosotros lo hemos visto hasta el día de hoy, que es el aposento alto, en Samaria, en la casa de Cornelio y en este lugar, todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Ya? Entonces dice, la evidencia del Espíritu Santo para hablar, que es bautizado por el Espíritu Santo, es hablar en lengua. Entonces eso se llama evidencialismo. Nuestra postura es que, independiente de cuál sea el don que se manifieste, el Espíritu Santo se manifiesta. Porque el Espíritu Santo da el don a quien Él quiere y como Él quiere. No tiene que ser el Espíritu Santo. Él distribuye los dones según su beneplácito y su soberanía porque Él es Dios. Entonces no tiene que ser exclusivamente el don de lengua, pero sí tiene que ser algún don. Pero ese don se va a ocupar o se va a ejercer según como Dios así lo plazca, en el tiempo que lo plazca. Pero el fruto del Espíritu, no. El fruto del Espíritu permanece. El fruto del Espíritu es constante en el cristiano. El fruto del Espíritu, entonces, nosotros podemos orar bien bonito, podemos predicar bien bonito, podemos cantar bien bonito. Pero eso no es credencial o evidencia de que somos realmente cristianos o no. Este suceso de que nosotros estamos viendo de Apolos y estos 12 discípulos de Juan el Bautista, el cual conocían el Evangelio incompletamente, puede ser una advertencia para nosotros, para la iglesia en general.
de no estar viviendo un espejismo, de autoengañándonos. Y es un llamado a decir no al tema de la salvación, sino que simplemente que el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, esté en nosotros. Una cosa es ser bautizado para arrepentimiento. ¿Estos dos se bautizaron para arrepentimiento? Sí, porque seguían la doctrina de Juan. Y ellos dijeron, ¿en qué? Y Pablo preguntó, entonces, ¿en qué fuiste bautizados? Y ellos dijeron, bautizados en el bautismo de Juan. ¿Y Juan para qué predicaba? Para arrepentimiento. Entonces, ¿se arrepintieron? Sí, se arrepintieron. ¿Y cuáles eran los requisitos para aceptar el Evangelio? Para aceptar la muerte de Jesús, es arrepentirnos. Jesús dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos os ha llegado. A lo mejor por eso Pablo le hace la pregunta, porque hubo una conversación previa antes de ir. Pablo dice, ¿y recibiste el Espíritu Santo? Ellos tenían el arrepentimiento. Ellos querían dejar las viejas tradiciones del judaísmo y las dejaron. Se arrepintieron. Pero no fueron bautizados o llenados por el Espíritu Santo. Y lastimosamente, hoy por hoy, veo a muchos cristianos que son sellados por el Espíritu Santo, tienen las arras del Espíritu, la garantía de la salvación, en el cual fueron sellados y se arrepintieron realmente, pero no son llenos por el Espíritu Santo. Y no hablo por ser fervoroso en el culto, no, porque eso pasa según la característica y la personalidad de cada uno. Algunos son más extrovertidos, otros cantan más fuerte, otros cantan más despacio, otros son más expresivos, otros no tanto. Eso pasa en la característica de cada uno. No todos tienen que hacer lo mismo, no todos tienen que danzar de la misma forma, predicar de la misma forma, hablar de la misma forma, orar de la misma forma. No. Eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo llama al compromiso que tenemos con la obra del Santo. Y yo veo tanto en pastores como hermanos, donde son sellados, tienen las arras del Espíritu, pero no son llenos del Espíritu Santo. Ahora, otra pregunta que calza acá. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Llenos? Muchas veces. ¿Cierto? Y eso pasa porque, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Buscándolo, ¿cierto? ¿Y cuánto nos dura la llenura del Espíritu Santo? Lo dura poco, por nuestra carnalidad. Y si sabemos que lo dura poco, ¿cuántas veces buscamos la llenura del Espíritu Santo? ¿Se nota la gran diferencia? ¿Ves la gran diferencia? De que cómo nosotros podemos caer fácilmente y llegar a desconocer algo tan básico. Cuando decía, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros lo lastimamos, lo lloramos y nos quejamos de todo. Hermanos, si muchas veces nosotros nos quejamos porque somos, discúlpenme la expresión, pavos. Discúlpenme toda la expresión del mundo, pero somos pavos. Somos dejados, somos flojos. Porque aquí mismo hemos reconocido cuántas veces nos dura la llenura del Espíritu Santo, poco. Y si sabemos que la llenura nos dura poco, ¿cuántas veces buscamos la llenura del Espíritu Santo? Nada. Pero queremos que suceda todo. ¿No hay una inconsecuencia en eso?
¿No es un llamado de analizar nuestra vida? ¿No es un llamado de analizar nuestras prioridades? Entonces, viendo la luz de la palabra, ¿yo puedo levantar o puedo tomar este libro de Hechos de los Apóstoles como un libro instructivo? Sí, sí puedo. Porque este mismo pasaje me llama de advertencia. Que a lo mejor no realmente escuchamos sobre el Espíritu Santo. A lo mejor estos discípulos sí escucharon de Juan hablar sobre un tal Espíritu y es santo. O de apellido santo, pero no le tomaron mucho el peso. No le tomaron mucha la atención. Sino que les gustó lo otro, les gustó el que iba a venir, lo que iba a pasar, les gustó. Por eso no entiendo por qué al mundo pentecostal le llama tanto hablar sobre, escuchar y escudriñar sobre el Apocalipsis, sobre los tiempos finales, si ni siquiera saben lo básico, lo principal. Ellos hablaban de algo que iba a venir, pero oye, papito, ya vino, ya estáis como 3 años atrasados, no 15 años atrasados. Estáis como 15 años atrasados. Y nosotros que ya tenemos la historia completa, tenemos la revelación completa, a ellos lo podemos perdonar porque no tenían la Biblia. Y gracias a Dios y en su providencia que se cruzaron con Pablo. Y gracias a Dios con su providencia que Apolo se cruzó con Aquila y Priscila. Porque si no, hasta el día de hoy, el pobre Apolo, si nadie se hubiese cruzado y Dios no le hubiese importado, todavía seguiría predicando el bautismo de Juan el Bautista. Pero Dios, como lo hemos visto en el capítulo 18, donde Pablo estaba desanimado, Dios provee para nuestro fortalecimiento y nuestra guía. Y así igualmente, en nuestro caminar, en nuestro andar, Dios provee todas las herramientas y nos pone de advertencia una y otra vez, como en la atalaya. El atalaya avisa que hay un peligro. Por ejemplo, el atalaya que es tan alto avisa, más adelante en 15 metros hay un hoyo. Pero él no avisa si tiene ese hoyo, tiene 5, 15, 20 o 30 centímetros de profundidad. Sino que avisa que hay un peligro. Y los pasajes bíblicos que nosotros estamos viendo, podemos tomarlo como esta advertencia hacia nosotros. Sobre la llenura del Espíritu Santo. De ser llenados, no bautizados, de ser llenos constantemente de este bautismo. Si hablo en lengua o no hablo en lengua, eso es menester del Espíritu que me dé el don. Pero que se manifieste el fruto del Espíritu en mí. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Amar, si el Espíritu Santo está en mí, amar al Santo que murió por mí. Sí, amén. Y la obra que hizo por mí. Amén. Dios mediante, el próximo domingo vamos a seguir hablando sobre este tema. Pero como tema de introductorio, quería ver esta expresión de que Lucas nos refleja y nos habla sobre este hecho. Nos presenta a Apolos, que creía en el bautismo de Juan. No nos dice que se bautizó y habló en lengua. Y nos presentan estos 12 hombres que también creían en el bautismo de Juan, pero sí nos dice que se bautizaron a hablar en lengua. Pero muchas veces nosotros resaltamos esto. En la manifestación, lo externo. Sí. Amén. Lo externo. Pero no valoramos esto otro, donde él fue humilde, sencillo, el que Apolo recibió, porque Apolo podía decir, oye, pero Priscila y Aquila, a ver, ustedes con suerte llegaron al colegio y estudiaron en un colegio municipal, yo estudié en el Nido de Águila. ¿Qué me van a enseñar ustedes? ¿A dónde estudiaste tú? En La Hormida. ¿Quién conoce ese colegio? Apolo perfectamente podría haber humillado a esos 2 hombres, a ese matrimonio de esa forma, pero no lo hizo. Él con humildad y sencillez recibió la instrucción. Ahora, estos 12 hombres se encontraron con Pablo y la fama de Pablo, de quien era previamente, le precedía.
Y este hombre perfectamente le hubiesen dicho, oye, pero ¿de qué estáis hablando si tú antes aborrecías a los del camino? ¿Y me vas a enseñar tú a mí? Sino que ellos recibieron la corrección. Manifestemos dones como ellos hablaron en lengua, cuando Pablo les impuso las manos, o no manifestemos dones como Apolos en la instrucción de Aquila y Priscila, una cosa es segura. Debemos ser receptivos a la palabra de Dios. La exposición a la palabra de Dios, el estudio a la palabra de Dios, el consejo de Dios mismo para nuestra vida es lo que va a edificar nuestra vida. No lo otro. La palabra de Dios es nuestro cimiento, nuestra base. Y Lucas hace este contraste. ¿Para qué? Para no nos quedemos solamente con esto, hablar en lengua. Profetizaban y hacían todo esto. Veamos a Apolo. No hizo nada de eso. Pero sí consoló y edificó a sus hermanos. Que la palabra de Dios sea nuestro fundamento, nuestro principio en nuestra vida. Y si esto tiene que redarguir nuestra conciencia, en nuestras prioridades en nuestra vida, que lo haga. Y valorar que lo que es primario para nosotros. Amén. Amén. Oremos al Señor. Eterno y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y te pedimos perdón, mi Dios amado, en esta hora, porque muchas veces valoramos muchas otras cosas más que tu propia obra y tu propio servicio, Señor. Y muchas veces valoramos o pesamos el asistir a una iglesia como algo simple o algo no tan importante. Pero el simple hecho de que tú hayas morido, hayas entregado tu vida, Padre Celestial, para que nosotros podamos tener este entendimiento hoy de poder congregarnos, de poder juntarnos, mi Dios amado, eso ya quiere decir que no es algo tan banal ni tan simple, sino que es algo muy, pero muy preciado. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos, mi Dios eterno, a entender, mi Dios amado, la gran bendición que nosotros tenemos hoy de pedir, Padre Celestial, que seamos llenos de tu Santo Espíritu. En el momento que queramos, las veces que queramos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, por amor y misericordia, a amar más tu obra, a amar más tu cruz, Señor. Y morir a nosotros mismos, Señor. Por amor te lo rogamos, Señor. Que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, Señor. Y así, Padre Celestial, lo que hagamos en tu obra no va a ser una carga. Que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros, Señor. Y así lo que hagamos en tu obra no va a ser algo apurado, ni algo improvisado, sino que va a ser algo preparado, Señor. Porque nos va a preocupar. Nos va a interesar, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, cantamos a nuestro Dios.